Hola chicos, ¿cómo están? Es el profesor Jason Barnett en una clase de Fundamentos de Electricidad de 10º año del CTP de Zarcero. El día de hoy vamos a ver un nuevo teorema. Les explico, el teorema de superposición es un teorema que se diseñó con el fin de utilizar herramientas matemáticas sencillas para poder resolver y calcular los parámetros de algún elemento dentro del circuito de una manera mucho más sencilla. Al tener varias fuentes puede volverse un poco complejo. Sin embargo, el teorema de superposición crea ese problema complejo y lo reduce en pequeños problemas muchísimo más sencillos. Entonces, como repaso, muy importante recordar la ley de Ohm, cómo se calcula el voltaje, la corriente y la resistencia. La ley de Watt, cómo se calcula el voltaje, la potencia y la corriente con respecto a la potencia. Entonces, recordamos el divisor de corrientes, que se ocupan dos posibles elementos. El primer elemento, recuerden que es la corriente total que entra al nodo, en este caso sería la corriente X, la corriente T, perdón, que entra por acá. Y tenemos también una resistencia total paralela, que en este caso, como estamos analizando esta rama, la rama Rx, todo lo que está en paralelo sería esto que está por acá. Entonces ocupamos, recuerden, para el divisor de corriente dos posibles valores. La corriente que entra al nodo y la resistencia en paralelo a la rama que vamos a analizar. El teorema de superposiciones lo que indica que es un método para poder calcular voltaje, corriente, muy importante, solo voltaje o corriente, en un circuito con varias fuentes. Para ello tenemos algunos pasos, yo los hice en resumen. El primer paso es poner solamente una fuente, solamente una, y las otras las vamos a reemplazar por un cortocircuito si las fuentes de voltaje o por un abierto si las fuentes de corriente, respectivamente. Luego de haber hecho ese primer paso, realizamos los cálculos necesarios, ya sea con ley de Ohm, con el divisor de corrientes o las herramientas que hemos visto anteriormente, y luego de eso repetimos el mismo procedimiento hasta tener los atributos o los porcentajes respectivos de cada fuente. Y finalmente sumamos esos valores adquiridos en cada uno de esos pequeños circuitos. Entonces, vamos a irlo desarrollando este pequeño ejemplo. Como primer punto, definimos una corriente para abajo. En este caso es importante que recuerden esto. ¿Cómo se definió? Para abajo. Entonces, todo aquello que dé contrario a para abajo se va a poner negativo. Eso es súper importante porque se debe respetar que yo la definí para abajo. Entonces, en caso contrario, repito, se pone negativo. El primer punto, vamos a eliminar esa fuente. Esta fuente, como es una fuente de corriente, la vamos a poner como un abierto, ¿verdad? Aquí lo puse. Al ser un abierto, esto nos queda como un circuito en serie. Puesto que la corriente no va a pasar por acá, no sé si lo logran ver, la corriente por un abierto no hay corriente, entonces no va a pasar por acá. Eso es al ser un circuito en serie, simplemente por ley de Ohm debemos de calcular la resistencia total y después el voltaje total entre la resistencia total nos va a dar la corriente que pasa por nuestra resistencia L, resistencia de carga. Y aquí tenemos ese cálculo. El voltaje en la resistencia total va a ser igual a 16 más 24 y el voltaje total va a ser, solo hay una fuente, por lo cual serán 20 voltios. Eso nos va a dar 0,5. Ahora, es importante que veamos eso. ¿Con qué dirección sale la fuente, la corriente que de esa fuente sale en esta dirección? Por lo cual coincide con lo que definimos inicialmente y por ello está positivo. Seguidamente de eso ponemos la otra fuente en 0. Como es una fuente de voltaje, la ponemos en un cortocircuito. Recuerden que eso sería un cortocircuito. ¿Ok? Ahora, vamos a definir lo siguiente. Primero, ¿cómo queda este circuito que está acá? Queda como un circuito en serie, un circuito en paralelo, un circuito mixto. Entonces, lo primero es definir que es un circuito en serie, es uno después de otro y en medio de ellas no haya ningún elemento. R1 y R2, RL está una después de otra. Sí, podríamos decir que sí, hay un camino hacia ella. ¿Pero hay algo en medio? Claro que sí, tenemos la fuente y aquí tenemos un nodo, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que está en serie. Ahora, la definición de paralelo sería que comienza y termina en el mismo nodo. Vamos a ver si R1. R1 comienza en este nodo y termina en este nodo, ¿verdad? Esto sería un cortocircuito, lo cual no cuenta. Entonces termina en este nodo. Y vamos a ver RL. RL comienza en este nodo y... ok, también termina en este nodo, por lo cual R1 y RL están en paralelo. Muy bien, definimos que el circuito está en paralelo. Seguidamente de ello, ocupamos saber la corriente que pasa por acá. Pero luego que tenemos simplemente es una fuente de corriente. Si fuera de voltaje, fácilmente sabríamos que el voltaje que hay aquí es el mismo que la fuente de voltaje y por ley de Ohm podríamos calcularlo. Pero en este caso tenemos una fuente de corriente, por lo cual
debemos de definir lo siguiente. Primero sabemos que la dirección es para abajo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la dirección está en el símbolo de la fuente, viene para abajo. La corriente viene por aquí y se divide y se bifurca, un poco para 24 y un poco para 16, y luego se vuelve a unir. Entonces, ¿cuál es la fórmula que utilizamos para poder saber cuánto corresponde a la división de corriente en un nodo? La fórmula se llama el divisor de corrientes, que lo vimos anteriormente. ¿Qué ocupábamos? Repito, la corriente que entra al nodo y la resistencia que está en paralelo. ¿Cuánto es la corriente que entra a este nodo? 2 amperios. ¿Y cuánto es la resistencia que está en paralelo? Sabemos que la resistencia que está en paralelo con ella va a ser 24. Montamos la fórmula, esta es esta misma fórmula, y realizamos la operación. Ahora, ¿por qué hay un negativo? Quiero que lo veamos. Habíamos definido que era para abajo, pero si seguimos la dirección de la corriente, va a quedar al revés, por lo cual lo pusimos negativo. Finalmente, sumamos ambas y nos va a dar menos 0,7. Lo que quiere decir es que en vez de la corriente ir para abajo como la definimos, va a ir para arriba. Entonces, para arriba serían 0,7 amperios. Y esa sería la forma de realizar el teorema de superposición. Acá pongo la práctica, que es prácticamente idéntica. La diferencia es que la corriente está para arriba. Eso va a hacer que coincida si la ponemos para abajo. ¿Ok? Entonces debemos de analizarlo. Primero usted le va a dar una dirección y usted dice, profe, pero yo la puse para arriba. No se preocupe, al darle para arriba usted se va a dar cuenta que simplemente al sumarlos le va a dar negativo, lo que significa que iría para abajo. Si usted le da para abajo y le da positivo, significa que la pegó. O sea, que acertó atinadamente que la corriente va en esa dirección. Entonces, repito, darle dirección, quitar la fuente y calcular, quitar la otra fuente y calcular y sumar ambos resultados. Y esa sería la clase de esta semana.